El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, un escenario histórico ubicado a 3.400 metros de altura, donde el fútbol suele ser una fiesta de identidad cusqueña. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, durante el encuentro entre Cienciano y Alianza Lima, la fiesta se convirtió en una evidencia delictiva. Corría el segundo tiempo. La rivalidad deportiva cruzó la línea cuando desde la tribuna los cánticos de aliento fueron reemplazados por sonidos guturales. Gritos de mono dirigidos específicamente hacia el futbolista Eric Castillo. No fue folclore, fue violencia. El Ministerio de Cultura tuvo que intervenir de inmediato, emitiendo un comunicado contundente, exigiendo sanciones para la Federación Peruana de Fútbol, invocando la Ley 30037 contra la violencia en espectáculos deportivos. A pesar de la gravedad y de que la ley lo permite, el partido no se suspendió definitivamente. ¿Por qué en pleno 2025 seguimos normalizando que insultar la identidad de una persona es parte del precio de la entrada? El megáfono dio una advertencia tibia, el árbitro pitó, y la pelota volvió a rodar como si la dignidad de una persona fuera un detalle menor. Esto nos demuestra que para el sistema, el espectáculo es más importante que el respeto. El incidente en el Garcilaso solía ir más allá del simple rechazo y a preguntar ¿por qué sucede esto en la ciudad del Cusco? Una ciudad que se enorgullece de su profunda identidad andina. El racismo que presenciamos en el fútbol peruano y en particular en los Andes opera bajo dinámicas distintas a las que vivimos. Por ejemplo, en Europa no solo es el color de piel, sino una compleja mezcla de discriminación que se cruza con el regionalismo. Pasa con el público porque se molesta Julio Edson Uribe. No, se molesta también Tejada. Sí, porque me parece que la gente en la tribuna, sobre todo en la popular, comenzó a insultar al panameño Tejada. Se va molesto Tejada. Coco. Le cuento, El deporte, como hemos visto en algunas reflexiones académicas, es que históricamente ha sido objeto de discriminación por su identidad andina o chola, empieza a utilizar la misma herramienta para ejercer poder sobre el foráneo, especialmente si se percibe como representante de Lima o del poder central. El insulto racista se disfraza de folclore, de defensa de la localía o peor aún, de la guerra psicológica. La sociología del deporte nos ayuda a entender esta segregación. El deporte convencional, aquel practicado por personas sin discapacidad, a menudo apela a ciertos rasgos ideales de capacidad y, en su configuración, tiende a producir segregación al apartar a quienes no poseen esos rasgos, o en este caso, identidad nuestra. El rival, el otro, el limeño, el afrodescendiente, el visitante, es señalado por su diferencia no relevante para el juego, convirtiéndose en el blanco de un trato distinto y perjudicial. El insulto racista en el estadio no es solo odio al color de piel, es una forma de ejercer poder territorial sobre el visitante. Cuando celebramos los éxitos deportivos, no debemos valorarlos solo en términos de superación personal, debemos, sobre todo, valorarlos como la superación de estas barreras sociales y actitudinales que se manifiestan desde la tribuna. El gran éxito de un deportista en esta sociedad es superar no solo al rival de la cancha, sino también el estigma que viene del agrado. Para avanzar hacia un deporte verdaderamente inclusivo, necesitamos erradicar la vinculación de lo especial con lo segregado. Y eso empieza por la formación y la conciencia que las prácticas discriminatorias, ya sean por discapacidad, identidad o color, no son la excepción, sino una barrera que debemos demoler. Bueno, ¿de qué sirve que sancionen al club de Cienciano, Garcilaso y Cusco FC con 2 o 5 OITs si los hinchas siguen entrando a los siguientes partidos? Si tras el incidente de actos racistas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, las instituciones locales reaccionaron, pero la gran pregunta es, ¿esta pregunta funciona? ¿Esta respuesta funciona? Y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada del Cusco, publicó un comunicado, rechazando totalmente los insultos racistas y exigiendo sanciones a la Federación Peruana de Fútbol. Y la postura fue muy clara. El racismo no es parte del deporte, ni de la identidad cusqueña. Sin embargo, cuando miramos cómo actúa el sistema deportivo, encontramos una gran contradicción, aunque existe un gran protocolo oficial de la Federación Peruana del Fútbol con 3 pasos, los cuales son los siguientes: advertencia por parlantes, suspensión temporal y suspensión definitiva. En la práctica casi nunca se pasa el primer paso. El comisario del partido anuncia la advertencia y el juego continúa y todo continúa como si nada hubiera pasado. Además, se repite un problema estructural.
la llamada cultura de la multa. Se castiga al club con 2 o 5 UITs, pero el hincha responsable sigue entrando al estadio la siguiente fecha. No hay identificación, no hay seguimiento real y el mensaje final termina siendo este: el racismo es sancionable solo en el papel, pero tolerable en la cancha. Por eso, aunque las instituciones reaccionan rápidamente en redes y comunicados, la efectividad real sigue siendo limitada. Si no se cumple todo el protocolo, si no se suspende un partido cuando corresponde y si los hinchas no son identificados, entonces la lucha contra el racismo y el deporte cusqueño queda incompleta y sigue siendo la misma. La respuesta institucional existe, pero no está logrando cambiar la conducta en las tribunas. Gracias. Luego de analizar el caso ocurrido en el estadio Garcilaso de la Vega, podemos ver que el racismo en el fútbol peruano no es un hecho aislado. Es un problema que se ha normalizado por los años, que muchas veces se ve justo como folclore, o que se ve más que todo justificado en este caso como folclore, o más que todo sería como parte de la rivalidad deportiva. Pero lo que ocurrió en este caso con el jugador afrodescendiente de Alianza Lima demuestra que este tipo de violencia sigue afectando profundamente a las personas. Este caso también nos deja una lección muy importante. La sanción económica y los protocolos no son suficientes si no existe una verdadera voluntad de cambio cultural o de cambio de hincha cultural. El estadio, más que todo, no debería ser un espacio donde se permita insultar o deshumanizar a alguien por su origen, por su piel o por su identidad. Por eso nosotros creemos que la solución tiene que ir más allá que solo una multa. Necesita educación, campañas permanentes y un mensaje claro desde los clubes cusqueños, que el orgullo local también significa respeto, que ser un buen cusqueño implica valor a la diversidad, que también el fútbol lo ven los niños y lo aprenden. Y lo que nosotros queremos es que queremos un futuro sin discriminación. Un cambio tiene que empezar desde ahora. Cambiar la cultura del estadio es responsabilidad de todos.